Ya estábamos recibiendo en ese momento al doctor Vicente Ramírez. Me llama mucho la atención su historia porque es un médico cirujano de la Universidad CES, somos colegas de la misma universidad, doctor, y resulta que la vida de uno le va llevando por el camino que tiene que ir. ¿Cómo empieza a transformarse su vida y su práctica como médico, donde nos enseñan que la célula es esto, sale sodio, entra potasio y uno no sabe más? Uno es un médico que suma síntomas, que habla de factores de riesgo, de medicina basada en la evidencia, y de repente te das cuenta que el Reiki y otras estrategias diferentes a las que nos enseñaron en la universidad podrían ser incluso más efectivas. Así que bienvenido. Bueno, sí, como tú dices, es un camino en donde uno tiene que seguir el corazón y dejarse llevar por ese llamado desde el alma. Desde pequeño sentí curiosidad por saber qué era el Amazonas. Y precisamente tuve esa oportunidad de ir al Amazonas cuando fui a hacer el año rural. Y esta experiencia cambió mi visión de la vida, de la salud y de la enfermedad. Yo pensaba que iba a ser ortopedista, pero ese contacto con la naturaleza, el tener tiempo para estar conmigo mismo, el ver la vida de una forma diferente en donde el afán no era la corbata o qué iba a ser el fin de semana, sino por el contrario, jugar con el agua, con el río, tener tiempo para reflexionar cuál es el sentido de la vida. Y precisamente la medicina que nos enseñaron sí trata al ser humano, pero le falta abordar aspectos tan importantes como la parte espiritual. Y como uno tiene que atender a un paciente generalmente en 15, 20 minutos, no conoce realmente qué está sucediendo en esa persona. Y tratar los síntomas, el dolor de una artritis o un diurético para que el paciente hipertenso se le estabilice la presión alta, pues definitivamente no toca esos aspectos en donde esta visión integral de la salud sí llega. Y cuando tú le dedicas tiempo al paciente y vas conociendo qué hay detrás, cuál es la historia de ese ser humano, vas descubriendo que detrás de las enfermedades hay mucho dolor. Hay dolor en el alma, hay vacíos que necesita llenar y que en la medida en que se hace un trabajo integral en donde se trabajan los aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales, pues se va restaurando la salud y se logran cosas que uno mismo como profesional de la salud se sorprende de que el ser humano tenga ese potencial de autocuración tan maravilloso. Miren, aquí Beatriz Elena se conecta y dice que, doctor, le pueden preguntar al doctor qué hacer para un lumbago. Ya le vamos a preguntar porque aquí hay varias pacientes, doctor, pero cosas tan simples como un lumbago puede ser manifestación de pronto de algo que no hemos curado, que no hemos sanado, que no hemos sabido llevar, pues como un proceso que no ha tenido Absolutamente. De hecho, como dicen por ahí, los médicos también se enferman. Yo iba para un viaje, era muy importante, sentía mucha presión, aunque estaba muy contento, de alguna manera los días antes hice un mal esfuerzo cargando la maleta y ahí sentí el tirón en la espalda, el lumbago. Y no era solamente porque la maleta estuviera muy pesada, sino que se van sumando una serie de factores. Y si yo me pongo a mirar la historia de mi vida, cuando yo tenía 18 años prestando el servicio militar, me voy de viaje hasta el Sinaí. Y allá, estando en el Sinaí, falleció mi papá. Entonces imagínate ese dolor, esa tristeza, eso que cargamos en nuestra espalda y que no queremos ver. Ahorita hablábamos cómo uno muchas veces a las enfermedades o a las experiencias de la vida que le duelen, que le afectan y que no quiere confrontar de una manera consciente, uno trata de ponerlas a un lado, pero la naturaleza es muy sabia y el cuerpo sí que lo es, y te dice, mira, no te dé miedo moverte hacia adelante, sigue la vida, sigue el camino, y ese temor o ese dolor que tú no has procesado, en algún momento preciso, reúne toda la energía, reúne el impacto necesario para poderse materializar y puede aparecer como un lumbago postural, como un esfuerzo, como una hernia en la columna. O sea que la primera clave para uno empezar a sanarse es conocerse a sí mismo. Doctor, pregunta, ¿qué tipo de enfermedades se pueden curar
y usted que ya está obviamente viviendo estas otras prácticas, al margen de la medicina tradicional, entonces, de pronto, ¿qué tipo de enfermedades usted dice? Es que para un cáncer, para una tiroides o para tantas enfermedades, también este tipo de nuevas prácticas que usted tiene son efectivas. Sí, mire, los mismos pacientes han sido grandes maestros. Yo ya llevo 25 años, he visto más de 250.000 personas, no solamente aquí en Colombia. Ahorita les contaba que recientemente estuve en España atendiendo y dando unas conferencias, y uno se sorprende del potencial tan grande que hay en cada uno de nosotros. Yo diría que más que enfermedades, como dice Bárbara Brennan, una sanadora de quien yo aprendí muchísimo al comienzo, ella trabajó en la NASA y es graduada en física atmosférica, ella dice, no hay enfermedades incurables, sino personas incurables. Y cuando tú trabajas con el ser humano y le ayudas a desarrollar todo su potencial, logra curaciones que uno consideraría desde el punto de vista médico imposibles o milagrosas. Y no quiere decir que el ser humano sea infinito, o sea, que vaya a ser inmortal y que no se vaya a morir de algo. No. Todos somos finitos, ¿cierto? Pero yo creo que es la forma de llevar la vida y el aprendizaje que se genera en este mundo terrenal. Y hay veces se logran cambios en un instante. Así como la muerte nos llega en cualquier momento, también la sanación puede llegar en cualquier segundo. Y es la confluencia de muchos factores, y ahí es donde uno tiene que trabajar las relaciones de la persona, cómo se siente esa persona en su trabajo, consigo misma, cómo es su alimentación. Hay que analizar los diferentes aspectos. Yo recuerdo hace muchos años una paciente con un cáncer de hígado. Los médicos ya le habían dicho a su familia, váyanse de viaje que ella en menos de 2 meses muere. Pero en el momento que logramos como encontrar esa parte dolorosa y oscura de ella y empezó a exteriorizarla y a trabajarla, todas sus células hepáticas se regeneraron. No lo Antes de que hagamos una pequeña pausa de comerciales, cuando usted habla de la sanación, hay un elemento muy importante o un instrumento muy importante que son las manos. ¿Las personas que hacen eso tienen un don o cualquiera lo puede desarrollar? Yo creo que el ser humano tiene de manera natural la capacidad de autocuración. Lo que pasa es que quienes nos dedicamos a eso, pues vamos desarrollando capacidades mucho más elevadas. Es como todos podemos cantar, pero no todos cantan bonito y lo hacen bien, ¿cierto? Entonces, yo creo que cuando uno se golpea, mire que uno casi que de manera intuitiva o instintiva uno se soba, y cuando un niño está enfermo, la mamá inmediatamente trata de quitarle el dolor o el cólico, el malestar. O sea que eso es algo que los seres humanos tenemos que empezar a trabajar y a desarrollar. Hay investigaciones muy bonitas de médicos, de oncólogos, de cirujanos, que les han enseñado a las personas a pensar de una manera positiva, a ver la enfermedad no como un enemigo, sino como una oportunidad para emprender los cambios que nos van a llevar a vivir mejor. Y en ese orden de ideas he conocido muchas pacientes y pacientes que son excepcionales, que son con una actitud, con un valor, con una fuerza, que son capaces de transformar cualquier situación que pareciera imposible en una experiencia de vida que los lleva a vivir mejor. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Nos puede dar de pronto las redes sociales para que la gente los siga? Porque hay muchas preguntas que sabemos no podemos responder en este momento, pero que de pronto en alguna página interna usted pueda resolver. Sí, los invito a ver mi página web, medicinacuerpomente.com, o el canal de YouTube Vicente Ramírez González, y lo mismo en Instagram Vicente Ramírez Go, o en Facebook Vicente Ramírez G-Medicina Cuerpo Mente. Perfecto, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Y que sigamos sanando el mundo. Ay, sin duda alguna, sin duda alguna.